Spider-Man nos ha acompañado por más de 60 años. El día de hoy te voy a contar la historia de cómo nació este personaje y cómo una idea que al principio parecía tonta cambió la historia del cómic para siempre. Y no es exageración, Stan Lee ya estaba harto, Steve Ditko era un genio incomprendido y Marvel no era lo que es hoy. En los años 60, Marvel no era cool. Hoy todos traen la camiseta con el logo, pero en esa época Marvel era más bien un experimento raro. Tenían un par de cómics exitosos, sí, los Cuatro Fantásticos estaban funcionando, pero Stan Lee, que ya llevaba años en la editorial, estaba buscando algo más, algo que rompiera el molde. Un día, Stan Lee tuvo una idea y no fue en una junta creativa, sino fue en su casa mirando una pared, literalmente. Vio una mosca trepando y pensó, ¿y si alguien pudiera hacer eso? Así nació la semilla de Spider-Man. Pero no se llamaba así todavía. Stan empezó a jugar con nombres. Pensó en Insect Man, Flyman o Mosquito Man, y no es broma, hasta que llegó a uno que le sonaba con fuerza, Spider-Man. Y aquí es donde todo se empieza a complicar. Nadie quería saber nada de esa idea. Cuando Stan Lee le presentó la idea al editor en jefe Martin Goodman, la respuesta fue algo así como: un adolescente con superpoderes, mejor que sea el ayudante del héroe, no el héroe. Y luego vino la peor parte: ¿una araña? A los niños les dan miedo las arañas. Aunque si lo piensas, tiene algo de sentido. Los superhéroes hasta ese momento eran tipos adultos, musculosos, sin dudas existenciales, eran perfectos. Pero Peter Parker era todo lo contrario. Un adolescente tímido, bulleado, huérfano, con problemas económicos y sociales. Literalmente el chico que nadie pela en la escuela. Stan Lee, en lugar de rendirse, hizo lo que cualquiera haría cuando su jefe no le da chance. Lo metió por la puerta de atrás. Amazing Fantasy número 15 fue el cómic que salvó a Spider-Man y a Marvel. Stan Lee sabía que la revista Amazing Fantasy iba a cerrar, así que le pidió a Steve Ditko que ilustrara la historia de Spider-Man y la metieron como la historia final de ese número. Total, si nadie lo iba a leer, ¿qué podían perder? Increíblemente, el número se agotó. Los fans escribieron cartas, los niños preguntaban en las tiendas por ese tipo que trepa muros, y entonces Martin Goodman hizo lo que haría cualquier jefe cuando ve que se equivocó. Habló con Stan Lee y le dijo que le hiciera su propio cómic. Pero ¿por qué funcionó tan bien? Aquí viene lo realmente interesante. Spider-Man fue el primer superhéroe que era como nosotros. Tenía dudas, se equivocaba, a veces no salvaba a todos y lo peor, sentía culpa. Lo que realmente definía a Spider-Man no eran sus poderes, es su dolor. Peter Parker deja morir a su tío Ben en un momento de orgullo y eso lo persigue toda su vida. Y nace la famosa frase: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y eso en los años 60 era una bomba emocional. Los lectores adolescentes se sintieron vistos por primera vez. Ya no eran solo niños leyendo historias de adultos perfectos. Ahora había un héroe que sufría como ellos. Y aunque Stan Lee era la cara pública de Spider-Man, no se puede contar esta historia sin hablar de Steve Ditko. Ditko fue quien le dio forma al traje, a la forma de columpiarse, al movimiento ágil y a la identidad visual que todos conocemos. El diseño de ojos grandes, el traje ajustado con telaraña en el torso, la forma tan fluida de moverse entre edificios, todo es 100% Ditko. Pero Steve Ditko era reservado, no daba entrevistas, no le gustaban los reflectores y eventualmente tuvo conflictos con Stan Lee por el control creativo del personaje. Terminó saliendo del proyecto, pero dejó una huella eterna. Y aquí va el detalle curioso que les prometí. Cuando publicaron Amazing Fantasy número 15, la portada la dibujó Jack Kirby, no Steve Ditko. ¿Por qué? Porque Ditko no era considerado lo bastante comercial. Y eso enfureció a Steve, quien sentía que le habían quitado todo el crédito. Lo irónico es que esa portada, la de Spider-Man cargando a un ladrón mientras se balancea entre edificios, se convirtió en una de las más icónicas del cómic mundial. Spider-Man se volvió un fenómeno y después de su debut obtuvo su propio título llamado The Amazing Spider-Man número 1. Y de ahí en adelante no paró. Se convirtió en el personaje más vendido de Marvel. Empezó a cruzarse con otros héroes y aparecieron sus villanos más famosos como el Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom, Sandman y el Lagarto, aunque Venom llegó años después. Y cada historia lo hacía más complejo, más humano, más cercano. Spider-Man se volvió la revolución del cómic adolescente, gracias a que en sus cómics se mencionaban temas que en ese entonces se evitaban, como sustancias, depresión, muerte, rechazo y soledad. Peter Parker no ganaba siempre, a veces perdía trabajos, amigos, novias y aún así seguía poniéndose el traje. Eso lo convirtió en el primer superhéroe emocionalmente profundo y eso, en serio, cambió la industria.
La llegada de Spider-Man al cine tuvo 1000 intentos fallidos, y aunque hoy parezca que es un éxito cinematográfico, tardó mucho en llegar al cine. Hubo múltiples intentos fallidos, incluso Michael Jackson trató de comprar Marvel en los años 90 para poder interpretarlo él mismo. Sí, como lo oyes, Michael Jackson quería ser Peter Parker. No pasó, pero imagina el multiverso donde eso sí ocurre. Finalmente, en el año 2002, llegó la película con Tobey Maguire y Sam Raimi como director, y ahí explotó todo. Taquilla histórica, fans emocionados y un renacimiento del cine de superhéroes. Y desde entonces Spider-Man ha sido un adolescente tímido con Tobey Maguire, el joven hiperactivo con Andrew Garfield y el niño apadrinado por Tony Stark con Tom Holland. Y todos han aportado algo distinto a la mitología del personaje. Pero ¿por qué Spider-Man sigue funcionando tan bien? La clave es muy simple. Spider-Man no es un dios ni un multimillonario que tiene todo el mundo a su disposición. Es un adolescente que hace lo que puede. Mientras Superman se pelea con aliens en el espacio, Spider-Man se preocupa por pagar la renta. Mientras Thor es un príncipe inmortal, Peter Parker hace tareas y cuida a su tía enferma. Y ese contraste, ese héroe con pies de barro, es lo que nos hace amarlo. Porque todos alguna vez nos hemos sentido como Peter Parker, solitarios, frágiles e inseguros. Pero también hemos querido hacer el bien, a pesar del miedo, a pesar del dolor. Hoy Spider-Man es mucho más que un personaje, es un símbolo de lucha, de crecimiento y de redención. Y pensar que todo eso nació porque un tipo vio una mosca en la pared y se imaginó a alguien trepando muros. Y eso es lo hermoso de las ideas. Nunca sabes cuando una idea tonta va a cambiarlo todo. Así que la próxima vez que creas que tu idea es rara o poco creíble, recuerda Spider-Man, una idea rechazada, un personaje que nadie quería, un adolescente con problemas que terminó salvando al mundo. La historia de Spider-Man es impresionante. Si el video te gustó, apoya al canal dándole like, suscribiéndote y compartiendo el video. Y recuerda que nos vemos en este video. Bye.